Saludos y bendiciones, familia. Esta mañana les habla la pastora Zulay Soto de la comunidad Crecimiento para ti. En este día o en esta oportunidad vamos a estar escudriñando, vamos a estar estudiando acerca de la porción de la escritura que corresponde. Esta semana vamos a estudiar la porción número 45, Baed Hanan, se titula esta porción. La encontramos en Deuteronomio, el capítulo 3, del verso 23 al 7, verso 11. Allí podemos ir, vamos a estar escudriñando, vamos a estar observando, metiéndole la lupa y el ojo, lo que el Eterno nos habla a través de estos capítulos del libro de Deuteronomio, que son importantes para nuestra enseñanza, para nuestro caminar en el Señor. El libro de Romanos capítulo 15, 4 dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros esperanza. Esta escritura nos enseña. Dice que esta palabra fue escrita para nosotros, para que nos enseñe. Entonces es importante que escudriñemos, porque ella nos va a traer a nosotros enseñanza. Y esto lo dice Pablo en Romanos 15:4. Vamos a estar orando. Vamos a darle gracias al Padre por este día hermoso y por su palabra bendita que nos enseña, que nos instruye nuestras vidas y también nos da conocimiento para poder también compartir con otras personas que no conocen, que no escudriñan la Torá, no saben escudriñar, no saben estudiar, no saben leer, no tienen el conocimiento para hacerlo. Y por eso es importante que nosotros podamos escudriñar y podamos compartir e impartir con otras personas, sean amigos, familia, vecinos, para que podamos instruirnos a través de esta escritura, que es hermosa y que nos ayuda a caminar una vida conforme a la voluntad del Padre. No podemos caminar en esta vida de espaldas a Dios. No podemos caminar en esta vida sin el conocimiento de la palabra, porque por ir a ciegas, por ir a tientas, cometemos muchos errores y cometemos muchas ofensas hacia Dios, cometemos pecado delante del Señor, y eso trae consecuencias a nuestras vidas. Lo estamos haciendo algunos por ignorancia, por desconocimiento de la palabra, porque caminamos de acuerdo a cómo nos enseñaron en nuestros hogares y nuestras casas. Pero estamos olvidando qué dice Dios, qué dice nuestro Padre eterno con respecto a cómo debo conducir mi vida. Y eso va a traer sobre nosotros mucho entendimiento, sabiduría, inteligencia para nosotros caminar correctamente. Nuestra vida la debemos caminar no para agradar a las personas, no caminamos para agradar a otros, no caminamos para simpatizar a nuestros amigos, no es para simpatizar con las personas con quienes yo me codeo. Yo camino mi vida, la debo caminar de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra, no de una manera religiosa, no de una manera impuesta, es de una manera conforme el Señor nos dice en su palabra que debemos hacerlo. Debemos leerla y debemos obedecerla. Muchas veces no es fácil obedecer porque nos encontramos en entornos donde nos vemos nosotros presionados o nos vemos obligados a querer que otros complazcamos lo que ellos dicen. Pero en mi caminar en el Señor sí se puede caminar obedeciendo al Padre, más que a los hombres, más que a las personas que nos quieren
nos quieren introducir en sus sistemas y nos quieren introducir en sus patrones. Si nosotros somos personas que tenemos carácter, el carácter formado por la palabra, no va a haber sistemas que nos vayan a querer obligar o nos vayan a querer introducir en sus formas de vida, en su desconocimiento y en la manera como el enemigo usa estos sistemas para querernos a nosotros hacer caminar en error y en pecado delante del Eterno. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra y conocemos la Escritura, tenemos ya un entendimiento y tenemos un conocimiento de ella, y hemos aprendido a caminar en ese carácter que el Señor quiere que caminemos, lo vamos a hacer en obediencia y Dios nos va a librar, nos va a ayudar en todo. Entonces oremos al Padre para que demos inicio al estudio de esta escritura. Padre, en el nombre de Jesús HaMashiach, te damos muchísimas gracias por tu presencia en este día, por tu Torah, por tu palabra, por la impartición de tu Ruach HaKodesh, Señor, tu Espíritu Santo que tú dejaste para enseñarnos, Señor, para darnos entendimiento, para ser nuestro maestro por excelencia, para traernos revelación de lo que tú has escrito en tu palabra, Señor. Muchísimas gracias. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, porque es tu presencia, Señor, es tu sabiduría, es tu entendimiento, es tu Ruach HaKodesh, Señor, ayudándome, Señor, a traer esta palabra, Señor, al corazón de cada persona que va a estar viendo esta enseñanza, Señor, la impartición de esta porción de tu Torah, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, reconocemos tu grandeza, tu poder y tu señorío, Señor, sobre nuestras vidas. Te agradecemos, Señor amado, el permitir que te conozcamos, Señor, que conozcamos tu Torah, que conozcamos a Yeshua, Señor amado, y podamos, Señor, escudriñar e indagar en lo que tú has dejado escrito, en el nombre de Jesús HaMashiach. Podemos ver lo que Romanos dice, en Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra enseñanza, ya nos instruye a nosotros. Entonces, comenzamos viendo los temas que encontramos en esta porción de la Torah. Baed Hanan, yo supliqué. Los temas que encontramos acá son súplica de Moisés. Moisés demanda obediencia, advertencias contra idolatría, un punto muy importante considero acá en esta porción de la palabra. Las ciudades de refugio, los 10 mandamientos, el Shema, que manda el Eterno a la nación a amarlo de todo corazón, con todo el alma, con toda su fuerza. La advertencia de no olvidar a Jehová. Hay momentos de nuestras vidas donde estamos en paz, estamos felices, estamos tranquilos, estamos en abundancia y tendemos a olvidarnos del Señor. Y también encontramos en Deuteronomio 7, de 1 al 11, un pueblo escogido, una nación que fue escogida por el Padre Eterno. Entonces iniciamos con el primer tema o primer episodio donde el Eterno le prohíbe a Moisés entrar en la tierra. Dice, y oré a Jehová, o a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo te ruego y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte, al sur y al este. Mira con tus propios ojos, porque no pasarás al Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás.
y paramos en el valle delante de Bet Peor. Entonces vemos acá en este capítulo donde Moisés le suplica al Señor. La palabra y oré a Jehová. La palabra oré es la palabra hebrea tefilá, que significa súplica o ruego. Él le rogó al Señor y él comienza engrandeciendo al Señor. Él comienza diciéndole al Señor que Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo su grandeza y la mano poderosa. Y le dice que Dios hay en el cielo, que haga estas maravillas, estas obras, estas proezas, como las que él mostró con su nación cuando iban en la travesía, para ir en posesión de la tierra que le había jurado a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces, vemos allí que él le hace este recuento, ¿verdad? Él había entregado, el Eterno le había entregado en mano a la nación de Israel el rey, en los capítulos anteriores, en los capítulos, el rey Seón en Esbón y al rey Og y sus ciudades. Eran muchas ciudades que había entregado el Señor a la nación de Israel cuando iba en camino de tomar la tierra que ellos iban a poseer. Y vemos allí que él le hace este ruego y comienza engrandeciendo al Eterno, diciéndole que Dios hiciera estas obras que él había mostrado y había hecho durante esta travesía. Sin embargo, el Señor, la respuesta que él le da es que no. Le dice, basta ya. El Señor se había enojado por causa de vosotros. Vamos a ver allí lo que dice en la Escritura, que el Eterno le negó, le dijo, basta ya, no me hables más del asunto. Aquí podemos observar el carácter del Señor. Moisés conocía al Señor durante todo el tiempo que él había estado en esta intimidad con el Eterno, en esta travesía. Según lo que he leído, ya estaban a punto de poseer la tierra, ya eran casi los 40 años que ellos estuvieron en el desierto, y en todo este tiempo que estuvo, aún en los momentos cuando Moisés fue llamado. En el momento que Moisés había conocido al Eterno, cuando el Eterno se manifestó sacando a la nación de Israel de Egipto con mano poderosa, con su brazo alzado, abriendo el mar rojo, trayendo las plagas en Egipto, sacándolo con la fuerza que el Señor sacó a esta nación. Y ya Moisés conocía también la misericordia y la gracia del Eterno, y él apela a todo como él conocía al Eterno, y él les ruega que le permita entrar a esta tierra. La tierra, como dice aquí, que es una tierra buena, una tierra buena, y el Señor le dice que no. Entonces Moisés les dice ahí a la nación que por causa del enojo que se había enojado contra él, contra Moisés, por causa de quién, del pueblo. ¿Por qué? Vamos a ver un contexto de allí, qué fue lo que ocurrió, por qué el Señor se enojó contra Moisés. Aarón no entró tampoco. ¿Por qué se enojó? Y él le habla con esa firmeza. Entonces vemos que el Señor, con su carácter y su firmeza, le dice, basta ya, no me hables más del asunto. O sea, no vas a entrar. Prepara a Josué, anímalo, fortalécelo, porque él es el que va a introducir al pueblo delante en la tierra prometida. Entonces vemos acá en Deuteronomio 1:37 nos dice que también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Esto lo vemos en número 20:12. Lo que dice allí el Eterno. Vamos a ver el contexto de allí de lo que dice de cuando el enemigo, por qué Jehová se enojó contra Moisés.
Vemos antes de ir al contexto, en el Salmo 106, verso 32 dice, y también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Entonces vemos allí el problema que Moisés porque le ocasionó a él de no entrar, es que él habló precipitadamente y dijo algo e hizo algo que no agradó al Señor. Ya vamos a ir viendo allí, dice que no lo santificó. Vimos que ahí dice que él, más adelante dice que él no santificó al Señor. Vamos a ver entonces el contexto. Eso lo encontramos en Números 20, es el error que cometió Moisés en Cades. El pueblo de Israel, ellos llegaron al desierto de Sin, allí murió María. No había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. Se quejaron, dijeron, ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Eso está en Número 23. Vemos este incidente allí. Dice, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto? No es lugar de sementera, ni de higuera, ni de viñas, ni de granada, ni de agua para beber. Moisés y Aarón se postraron, oraron al Señor delante del Eterno, y Jehová le dio unas instrucciones a seguir a Moisés. Él le dio las instrucciones a Moisés y Aarón, le dijo, toma la vara, reúne a la congregación tú y Aarón, habla a la peña, a la roca, a la vista de ellos, ella dará agua, le sacarás agua de la peña, le darás agua a la congregación y a sus bestias. Estas fueron las instrucciones. Cuando el pueblo una vez más se levanta, se quejan, vemos que durante toda la travesía fue un pueblo bastante rebelde, un pueblo que obstinado, que para el Señor fue un reto poder introducir a esta nación a la tierra que el Señor le había prometido, y para Moisés también. Y entonces vemos acá como ellos se quejaron, ellos hablaron, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos, que esa tierra no era un lugar de sementera y de higuera, no había viñas, que no había agua, y era una constante queja. No estaban teniendo su mirada en lo que el Señor les había dicho y les había prometido que les iba a entregar, sino que ellos durante toda esa travesía fue queja delante del Señor. Entonces observamos lo que hizo Moisés, que él desobedece la orden del Eterno por causa de lo que leímos anteriormente, que hicieron revelar su espíritu por causa de la queja, del enojo, y él habló precipitadamente con sus labios. Esto lo encontramos en el Salmo 106, 32. Entonces ellos Moisés y Aarón reúnen a la congregación delante de la peña, y él dijo lo siguiente: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces él allí estaba enojado, estaba irritado, y él dice, os hemos de hacer salir agua de esta peña, cuando sabemos que el que iba a hacer salir agua de la roca era el Señor, y que esa peña, esa roca, estaba representando a quién, a Yeshua. Lo vamos a ver, donde podemos ver esta roca, donde Yeshua en 1 Corintios 10, verso 4, dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, la roca era Yeshua. Entonces vemos allí que esta roca estaba representando a Yeshua, y el Eterno le había dicho a Moisés que él debía hablarle a la roca, y en el enojo él no le habló a la roca, sino que él la golpeó, alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces.
salieron muchas aguas, bebieron toda la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, dice, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. O sea que el Eterno hizo salir agua, aún de que Moisés, en vez de hablarle a la peña, a él no obedeció al Señor. Entonces allí en la palabra no santificó al Señor, es que no lo obedeció, él no honró la palabra, que el Eterno no obedeció lo que el Eterno le dijo que hiciera, que hablara a la roca para que él fuera glorificado, que hablándole a la roca el agua iba a salir en abundancia para todos ellos y para sus bestias, iban a beber todos, sino que primero dijo: os hemos rebeldes, le dice al pueblo, os hemos de hacer salir agua de esta peña. O sea que estaba quitando también el lugar allí, os hemos, o sea, está hablando de Aarón y de él, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y por el enojo, por la irritación que él tenía, por causa de toda la queja que Moisés había tenido que escuchar. Vemos también que el número 27:14 dice: pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin. Hubo rebeldía a lo que el Eterno le había indicado a Moisés que se debía de hacer. ¿Por causa de qué? De la queja del pueblo del Señor, por no entender, por no tener entendimiento de lo que el Señor les estaba diciendo, que iban a entrar en una tierra. Ellos estaban pasando por este proceso de ese desierto, y viendo tanto la mano del Señor constantemente en sus labios se encontraba, era la queja. Entonces, no, esto nos enseña a nosotros que bueno, no es fácil para Moisés, y que no es fácil tampoco teniendo una comunidad con diferentes tipos de conocimientos de cómo actuar en su vida, de temperamentos. Por eso que es importante la palabra, la Torá, porque ella nos enseña y nos instruye de cómo nosotros debemos hacer, y que muchas veces vamos a tener que pasar por encima nuestras formas de pensar y para obedecer al Señor, porque las cosas no se deben hacer como nosotros creemos que debemos hacerlas, sino de acuerdo a lo que el Señor dice. Y en una congregación nos vamos a conseguir diferentes formas de pensar, y vamos a diferir en muchos casos, vamos a diferir de la forma como conducen los líderes, conducen pastores, los que están al frente de esa comunidad de fe. Vamos a diferir en las formas de pensar. Sin embargo, eso no nos lleva a nosotros, como se levantaba este pueblo delante de Moisés, la forma como ellos hablaban, y aún capaces de quejarse delante del Señor, delante del Eterno. Y debemos someter estas formas de pensar, debemos someter, y nosotros debemos filtrarlas por lo que el Señor dice en su palabra, y nosotros someter esta forma de pensar, nosotros, esta cultura que traemos, este conocimiento que tenemos, debemos filtrarlo a través de las Escrituras, y poner a un lado muchas veces nuestro orgullo, nuestras emociones, cómo nosotros pensamos acerca de X situación, y debemos someterla al Señor y someternos a lo que el Señor dice en su palabra, y continuar adelante en lo que el Señor, en ese proceso que el Señor quiere que nosotros estemos. Nos vemos y nos conseguimos en casos como ocurrió con Aarón, como ocurrió con Moisés, como se levantaron en oportunidades en contra del liderazgo de ellos, por la rebelión, por la rebeldía, de muchas veces querer ir en contra del llamado
del sacerdocio. Porque hay personas que anhelan esos lugares altos, esos lugares de cuando ya ven a un ministro llevando a cabo un trabajo, un servicio. Y muchas veces las personas quieren y desean ese puesto, ese obispado, sin ver el proceso por lo cual el Señor lleva a estos ministros de poder estar en este lugar. Y a veces vamos a diferir de la persona que está al frente, pero en ningún momento el Señor nos manda a que nosotros nos levantemos en contra de ningún ministro, de ningún hombre del Eterno, porque eso trae consecuencias a nuestras vidas. Eso lo podemos ver como ocurrió con Corea, Virán, Datán. Ellos querían el sacerdocio, Dios los había llamado a ellos eran parte del pueblo de Israel, los levitas. Y ellos tenían un llamado, pero para ellos no era suficiente. Ellos no querían lo que el Señor les había mandado hacer. Ellos querían estaban cansados de obedecerle a Moisés, a Aarón. Y ellos se levantaron y tuvieron sus consecuencias. Eso lo podemos ver. La escritura nos habla en número 16, cuando ellos se levantaron contra Moisés. Y allí le dice, allí hubo otro proceso de rebelión. Desearon la posición de liderazgo de Moisés y de Aarón. Entonces tenemos que tener mucha prudencia. Llegó un juicio divino, mucha prudencia de cómo nosotros nos debemos conducir en nuestras vidas en el Señor. Porque aún, como dijimos al principio, esta palabra está escrita para nuestras enseñanzas. No debemos levantarnos en contra del liderazgo. Si yo difiero y yo estoy viendo que esta persona no me parece la forma como está llevando a cabo, yo con retirarme del lugar, de la comunidad, de ese lugar, callada en silencio, para eso está la oración, para eso está el Señor, para eso está uno poner en oración nuestro caminar en Él. Orarle al Padre y Él sin ir en contra y sin dañar, sin señalar a estos ministros del Señor. Nosotros tenemos que tener mucho respeto, tenemos que tener mucha prudencia y nosotros tenemos que caminar en prudencia y en sabiduría delante del Padre. Tener mucho cuidado porque eso trae consecuencias a nuestras vidas. Entonces es importante que tengamos este conocimiento. Vamos adelante en el capítulo siguiente, en el episodio número 2, Deuteronomio 4, de 1 al 40. Moisés allí demanda obediencia contra la idolatría. Es un capítulo que a mí me gusta muchísimo. Es hermoso lo que el Señor le habla aquí a la humanidad. Aquí le está hablando a la nación de Israel, pero también habla a la humanidad con respecto a la exhortación que el Señor les hace. Vamos a ir, dice aquí, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová de en medio de ti. Mas vosotros, que seguiste a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad que yo os enseño estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Estos estatutos, estos mandamientos, el Señor los estaba enseñando, entregándoselos a Moisés para ser enseñados, y estos fueran ejecutados para que vivieran y para entrar en la tierra. Entonces, la palabra es escrita.
fue escrita para nuestra enseñanza, para ejecutarla, para ponerla en práctica, no para recitársela a otros, no para tenerla en nuestra mente y recitársela a otros, sino primeramente para nuestra conveniencia. Nos vemos, escuchamos una palabra, ay, esta palabra para que fulano de tal la escuche. No, la palabra es para mí primeramente, para que yo la ejecute, para que yo la viva, para que yo la ponga en práctica. Y esto que nos va a hacer a nosotros poder entrar en esa tierra prometida como el Señor le tenía establecido a la nación de Israel, igual a nosotros, poder entrar en esta tierra prometida, poder entrar en esta vida en el Señor de reposo, de paz, de quietud, de tranquilidad, en la vida de poder ver provisión de parte del Eterno, de poder ver la manifestación del poder del Padre a favor de nuestras vidas y de nuestra familia. Dice que no debemos añadir a estas palabras, ni tampoco le debemos quitar. Generalmente vemos tradiciones de hombres, de las mismas congregaciones, de sistemas religiosos, que le han añadido a la Torah, a la palabra, y el Señor dice que no debemos añadir a la escritura y tampoco le debemos quitar. Dice que cuando nosotros le añadimos a la palabra, eso está en Apocalipsis 22, 18 a 19, eso traerá plagas. Y si nosotros le quitamos, dice que nuestros nombres van a ser borrados de este libro de la vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros le damos el valor a la escritura, a la palabra de él, porque ¿quién nos dejó esta palabra? Esta palabra nos la dejó el Eterno para que nosotros la guardemos, para que la pongamos por obra. Entonces vemos lo que el Señor dice: vuestros ojos vieron lo que ocurrió con motivo de Baal Peor, que todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó a Jehová de en medio de ese pueblo. Entonces vemos lo que ocurrió allí en Baal Peor. Vamos a ver qué ocurrió allí. Dice Baal Peor, donde Israel pecó al cometer inmoralidad sexual y espiritual con las mujeres de Moab. El Salmo 106, 29 dice: provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Figne e hizo juicio y se detuvo la plaga. Eso lo encontramos en el libro de Números 25:1. Dice que moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y el furor del Señor se encendió en contra de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en Baal Peor? Dice que todo hombre fue en pos de Baal Peor, que era un dios. Vemos que era era un acto de idolatría. Ellos pecaron, cometieron inmoralidad sexual y espiritual con las mujeres de Moab. Podemos ver cuando leemos toda la historia de las maldiciones que Balac quiso traer a través de Balaam al pueblo, que no pudo proferir las maldiciones. Sin embargo, Balaam instruye allí, instruye a Balaam de cómo hacer para hacer que el pueblo del Señor pecara. Y uno de los principios que le da allí es que debían llevar al pecado y a la idolatría al pueblo de Israel. Y eso fue lo que hizo, allí Balac, ¿verdad? Vemos allí como el pueblo fue introducido por el consejo de Balaam. Ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaron contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces vemos allí, ¿qué observamos allí? Idolatría y pecado sexual.
Hay una prohibición donde ellos no podían casarse con las hijas de Moab y fueron seducidos a través de qué? De la inmoralidad sexual. Y vemos también cómo cometieron pecado espiritual. ¿Por qué? Porque adoraron también a otros dioses. Vemos allí la importancia que para la humanidad es completamente normal que una persona cometa inmoralidad sexual. O sea, no le ven ningún problema de cometer inmoralidad sexual. Son pecados que traen maldición sobre la tierra, y por eso el Señor, el eterno Padre, instruye en su palabra. Por eso es importante leer la escritura, leer la palabra, porque ella nos va a enseñar a nosotros a salir o a saber que la inmoralidad sexual delante del Señor es pecado, y que cometer adulterio, cometer fornicación y adorar otros dioses, que ya lo vamos a escudriñar, como dice la palabra del Señor, que no, el Señor nos instruye y dice que no se debe hacer efigie, que no se debe hacer representación humana de imágenes para adorarla y para servirle, porque eso desagrada al Señor. Entonces vemos acá cómo lo que ellos vieron en Baal Peor, que el pueblo fue destruido por causa del pecado, por la inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros acá esta escritura? Que nos está enseñando que es importante aprender los estatutos y los mandamientos. ¿Por qué? Porque ellos instruyen de que no debemos adorar otros dioses que no sea Jehová, y que no debemos cometer inmoralidades sexuales, porque esto va trayendo destrucción en la humanidad y va trayendo maldición en la tierra. Son pecados que contaminan la tierra. Muchas veces vemos territorios, personas donde adoran a otros dioses, adoran ídolos, donde en estas fiestas que se hacen en honor a estos ídolos, estas fiestas, se ve mucho la inmoralidad sexual. Y entonces a veces viene alguna desgracia o viene alguna situación a estos territorios y decimos, ¿y dónde está Dios? Justamente Dios está allí, observando todo lo que está ocurriendo en ese territorio, en esa nación, en esa comunidad, en ese lugar donde se está viviendo en desconocimiento y de espaldas a lo que Dios establece en su palabra, donde no se deben cometer los pecados que contaminen la tierra, la muerte, la inmoralidad sexual, la idolatría, tantos pecados que la escritura nos habla y nos dice que contaminan la tierra y traen maldición y traen consecuencias. Eso fue lo que ocurrió acá, que trajo consecuencia, y vemos que se levantó Fine, porque el Señor dio una orden que estos príncipes de este lugar tenían que ser ahorcados, y alanció. Fine llegó y alanció a una pareja que habían llevado, a uno de los varones de la nación, que había llevado a una de estas mujeres a la puerta de allí del tabernáculo. Y vemos que es cuando él alanció, cuando él mató con una lanza a esta pareja, entonces dice que cesó allí la mortandad. Esto es serio. Nosotros tenemos que tener entendimiento que muchas cosas de las que están ocurriendo ahorita en nuestros lugares, en nuestras naciones y territorios, por causa de que la humanidad vive de espaldas a la Torá y a la palabra, y por eso el Señor nos instruye a que nosotros enseñemos, que nosotros compartamos, impartamos esta escritura para que las personas puedan tener entendimiento con respecto al pecado que hay de la inmoralidad sexual. Como dice acá, el Señor demanda esa obediencia. Dice, guardarlo, ponerlos por obra, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces debemos obedecer, debemos poner en práctica estos decretos, estos mandamientos, lo que el Señor nos manda, a caminar en ellos, en obediencia,
Si tú quieres tener una pareja, quieres tener una, una relación con alguien, es importante que tú llegues al matrimonio y que tú te mantengas en fidelidad con esa pareja y ese matrimonio para que el Señor pueda bendecir esa relación. No estamos señalando, no estamos pecando, no estamos condenando a nadie. Lo que estamos enseñando la Escritura es que nuestras vidas deben ser corregidas de acuerdo a lo que el Señor nos manda en su palabra. ¿Para qué? Para que podamos traer bendición sobre nuestro territorio, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación, a vivir una vida agradable delante de Él, conforme a lo que Él está escrito, para que se pueda manifestar la vida, para que se pueda manifestar lo que Él ha establecido en su palabra, que es la vida, que es la bendición de Él. Acá habla de que cuando nosotros guardamos su palabra, la ponemos por práctica, dice que ella es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Y que las naciones van a decir ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esto trae en nuestras vidas, en nuestros territorios, en nuestra nación, trae grandeza. ¿Por qué? Porque estamos poniendo por obra y en práctica la palabra del Eterno. Si estamos apartando nuestros pies de la idolatría, de las prácticas sexuales que no son agradables delante de Dios, eso va a traer bendición. Y dice que otras naciones, otros pueblos van a decir ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Dice, porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos como ellos, como lo está Jehová vuestro Dios, en cuanto a todo lo que le pedimos? O sea, cuando nosotros guardamos los estatutos, cuando nosotros ponemos en práctica, dice que el Señor está cercano, así como el Señor estaba cercano a la nación de Israel, donde Él respondía con mano poderosa, con brazo extendido, para ayudar, para bendecir la nación de Israel. Así igual con nuestras vidas, cuando nosotros obedecemos, dice que tenemos un Dios cercano y Él escucha y Él obra a favor nuestro, a favor de nuestro territorio, de nuestra familia y de nuestras naciones. Debemos guardar, dice, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas y lo que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón. Todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos. Esto es muy importante, que la palabra esté escrita. ¿Para qué? Para ser enseñada, para ponerla en práctica y para enseñarla a las generaciones. Dice que hay algo que ocurrió cuando el pueblo de Israel, el Señor los reunió, dijo, reunidme, dice, el día que estuviste delante de Jehová en Horeb, dice, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Es importante que tengamos entendimiento de que cuando escuchamos la palabra del Eterno, nosotros nos reunimos, escudriñamos, escuchamos la palabra del Eterno, la aprendemos. ¿Para qué? Para que tengamos temor del Señor. ¿Por qué muchas personas hablan, vociferan, dicen cosas terribles? Porque no hay temor de Dios, porque no hay conocimiento de la palabra del Señor. Y dice que y además de que nosotros debemos aprenderla, también la debemos enseñar a las generaciones, a los hijos, para continuar de generación en generación el conocimiento y la bendición del Eterno, tanto en la familia como en los territorios, como en las naciones. Dice que este pueblo se acercó y pudieron estar en el pie del monte que ardía en fuego hasta el medio de los cielos con tinieblas y nubes oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste la voz de su palabra, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vi. Siempre me ha gustado este texto de la Escritura, cómo el Señor establece e instruye y enseña
Con respecto, y deja claro, bien clarito, aquí yo creo que ni con plastilina, como decimos por allí, ¿verdad? Puede ser enseñado con respecto que no debemos nosotros hacer ninguna figura, ninguna imagen, ninguna representación de una persona, como dice aquí la palabra de Dios en Deuteronomio 4. Lo podemos leer, escudriñar y pedirle a Dios entendimiento. Yo siempre se lo he enseñado a mis amistades, mis amigas, que yo sé que no conocen, y les he hablado con respecto a la idolatría. Sin señalar, sin dañar, sin condenar, simplemente enseñando e instruyendo lo que Dios dice en su palabra. Dice que Él anunció el pacto, mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en tabla. Dice, también a mí me mandó en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios. Y advierte del 15 en adelante del Deuteronomio 4 con respecto a la idolatría. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Guardad pues mucho, mucho vuestras almas, vuestra vida, vuestro ser. Ve allí la palabra alma, está refiriéndose al nefet, a la vida del ser humano. Guardad pues, guardarlo, o sea, no debemos corrompernos cuando nosotros seguimos, hacemos imágenes, dice el Señor, dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Cuando nosotros compramos, porque a veces lo compramos, una imagen, una figura, cuando la elaboramos, la mandamos a hacer, dice que nosotros nos corrompemos, porque está establecido. Escúchalo, una y otra vez lo voy a decir. No debemos adorar ni servir a otras imágenes. Lo vamos a ver aquí en los 10 mandamientos. El Señor dice que no debemos hacernos imagen ni debemos servir. Dice que en la imagen de Él, cuando el Señor se manifestó a su pueblo, a su nación, dice que Él escucharon su voz, le dijo Moisés, pero ninguna figura viste. Lo voy a volver a decir. Escucharon su voz, pero ninguna figura viste. El Señor dejó establecido que no debemos hacer figura ni de personas, no debemos hacer imágenes de Él mismo. Ay, nos imaginamos que Dios es así, tiene barba, tiene bigote, tiene pestaña, y yo vengo y hago la imagen. Dice que no, que ni de Él mismo debemos hacer imágenes, porque escuchamos su voz. Escuchamos su voz. ¿Cuál es su voz? Su voz es su palabra. Aquí está la voz de Dios. Cuando nosotros leemos la escritura, estamos escuchando la voz de Dios. Y eso es lo que Él quiere y estableció para la humanidad. Escuchar su voz, mas no debemos ver, no debemos hacer imágenes, ni de personas, ni de animales, ni del sol, ni de la luna. No debo adorarlo, porque cuando yo lo hago, dice aquí la escritura que nos corrompemos. Cuando nosotros adoramos, cuando nosotros vemos esas imágenes, cuando vamos y le pedimos, que dice la palabra de Dios, que tienen ojos y no ven, que tienen oído y no oyen, tienen pies y no caminan, tienen boca y no habla. También está en Isaías, hay un texto, no recuerdo ahorita dónde es que se encuentra, donde dice que las personas con recursos toman plata, toman oro y hacen estas figuras, estas efigies, estas imágenes. Los que no agarran madera, los pobres agarran madera y elaboran un ídolo, una imagen, y le dice, mi Dios eres tú. Dice que con lo que le queda de esa madera, dice que hacen leña y cocinan en esta leña y se calientan con la leña. Pero la otra le dice, mi Dios eres tú. Y le piden y dice, y la escritura dice que tienen boca y no hablan. No, ¿cómo yo? Si yo lo tengo que llevar para moverlo de un lugar a otro, ¿cómo voy a esperar yo? Yo tengo que tener entendimiento. ¿Cómo voy a esperar yo que esa figura me responda a una petición, oración, cuando yo mismo lo tengo que llevar en mi hombro,
cuando lo tengo que mover de un lugar a otro. No, tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla. Y el Señor nos instruye a que nosotros enseñemos lo que está acá en la Torá, de que no debemos adorar a otros dioses. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. El Señor dejó establecido para su nación que nosotros no debemos hacer imágenes, que no debemos hacer ninguna efigie, no debemos hacer, debemos buscarlo a Él, debemos escuchar su palabra porque allí está su voz, como lo dejó establecido. Él dice el verso 12 del capítulo 4, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego y oíste su voz de sus palabras, más excepto, a excepción de oír su voz, ninguna figura viste. A excepción de oír su voz, ninguna figura viste. Y esto es importante, quedó establecido aquí en la Escritura, escuchamos su voz. ¿Cuál es su voz? Su voz está acá. Es como oigo la voz del Eterno, acá. ¿Ve? Acá está su voz. Queremos escuchar la voz del Eterno, acá está. Esta es la palabra profética más segura. Esta es la palabra más segura que nosotros tenemos. Quiero saber qué dice Dios al respecto. Aquí dice, esta es la voz, esta es la boca del Señor. Debo abrirla, debo escudriñarla, debo leerla y allí Él me habla. No tengo que ir a ninguna figura, no tengo que ir a ninguna imagen porque eso no agrada al Eterno. Quedó establecido de que nosotros debemos escuchar. Guardemos el verso 23 dice, guardad, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Prohibición de hacer imágenes. Prohibido escrituralmente de hacer imágenes y de mucho menos de servirle. Esto está prohibido porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres y hicieres escultura e imagen, aquí vemos la bondad del Señor. Dice que sí. Después que ellos hayan tenido hijos y se corrompieren y hubiesen cometido el pecado de hacer imágenes de cualquier cosa que hicieran lo malo ante el Señor, para enojarlo, dice que Él pone por testigo el cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente. Pero que sí, y que lo que iba a ocurrir, que el pueblo iba a ser esparcido por todos los pueblos, que eso ocurrió con la nación de Israel, fue esparcida por todos los pueblos. Y el Señor ahorita en este tiempo está nuevamente llamando a la nación de Israel que está esparcida por las naciones. Sabemos que la unión de las dos casas, que el Señor está haciendo la obra de nuevamente levantar la nación de Israel, él, como dice el libro de Isaías, que él consolado, el tiempo ya se cumplió del pago pues de ese pecado y del pecado de la idolatría, del pecado de haber abandonado al Eterno, y está levantando a la nación de Israel. Dice que si en ese lugar nosotros buscaremos a Jehová nuestro Dios, lo hallaremos, y si lo buscamos de todo corazón y de toda nuestra alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, y si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Vemos que la nación de Israel, por causa del pecado, por causa de la idolatría, por causa de la desobediencia, fue esparcida por las diferentes naciones
Pero el Señor le dijo a la nación que si en ese lugar donde estaba sirviendo a otros dioses, donde estaba allí, si el Señor, si entra en razón, si entra en sí, y él allí clamar en su angustia y alcanzar en todas estas cosas, entonces dice que él iba a ser misericordioso. El Padre es misericordioso. El Señor eterno ha sido misericordioso, que nos ha permitido conocerle, que nos ha permitido que nosotros nos volvamos, que nosotros saquemos de nuestras vidas la idolatría. Y Él dice que Él nos escuchará, que Él nos oirá, que su misericordia se manifestará, que no nos dejará, que no nos desamparará, que su mano poderosa va a estar. Si nosotros clamamos al Señor, dejando el pecado, dejando todo lo que es desagradable delante del Señor. Si tú que estás allí, que tú por no conocer la Escritura, por ignorar, porque no has leído la palabra de Dios, porque te enseñaron desde la niñez a adorar a otros dioses, a hacer imágenes, tú clamas al Señor allí. Él dice que cuando estuvieres en angustia y te alcanzara en todas estas cosas, en los postreros días, dice, te volvieras a Jehová y escuchares su voz. Si tú escuchas la voz del Eterno en esta mañana, Él es misericordioso, Él es bueno. Dice que Él te saca de toda situación, de toda destrucción. Si no nos olvidáramos, si no te olvidares del pacto. ¿Cuál es el pacto? Esto que está aquí escrito. Esto que aquí donde el Señor está hablando. Porque pregunta, dice que si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que Él creó Dios al hombre en la tierra, y desde un extremo del cielo al otro, se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa que se ha oído, otra como ella. O sea que vemos cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor ha manifestado su amor, cómo ha manifestado su gracia a favor de la nación de Israel. Pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o si haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? Le hace el Señor esa pregunta. O ahí está hablando Moisés, hablando esta pregunta. Otra nación, porque estaba hablando a la nación de Israel. Pero desde el momento que nosotros decidimos en nuestros corazones amar al Señor, buscarlo a Él y despertar, porque el Señor está despertando a su nación, de todas naciones, de pueblos, de naciones. Dios los está despertando para venir a Él. Dice, ¿hay alguna otra nación al cual el Señor les haya hablado así, de esta manera como lo hizo con la nación de Israel? Claro que no. No se ha manifestado el Señor con pruebas, con señales, con milagros, como lo hizo con la mano todopoderosa, como se manifestó a favor de la nación de Israel. No. Y como el Señor lo hace a favor nuestro, como Él manifiesta. Cuando nosotros decidimos, como leímos anteriormente, cuando entramos en razón de dejar la idolatría, de dejar el pecado, de buscarlo a Él, vemos esa manifestación, de clamarlo a Él y abandonar esas prácticas que no son agradables delante de Él. Entonces a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová tu Dios, dice que no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte sobre la tierra, que te mostró su gran fuego, ya has oído sus palabras en medio del fuego. Entonces vemos que vamos a escuchar su palabra. Como dice aquí, de en medio del fuego, por cuanto Él amó a tus padres, cogió a la descendencia. Dice, lo sacó de Egipto para echar delante de tu presencia naciones grandes, como el Señor destruyó a todos estos naciones, todos estos pueblos, para entregar la tierra prometida. Así el Señor se manifiesta a favor de todos aquellos que buscamos su presencia. Entonces con este capítulo queda establecido que el Dios que hizo los cielos y la tierra dejó escritos estatutos y mandamientos
reguló de cómo nosotros debíamos caminar sobre esta tierra y de que nos debemos apartar de estos dioses, que nos debemos apartar de la idolatría, de los pecados sexuales, de la inmoralidad sexual. Es pecado delante del Señor. La inmoralidad sexual es pecado delante del Señor. Pecado delante del Señor la inmoralidad sexual y la idolatría. Vemos más adelante, vamos a ir avanzando lo más prontico que podamos. Vamos en el episodio número 3. Vemos que las ciudades de refugio, vemos allí que el Señor hizo 3 ciudades. En la parashá no anterior, la otra, se explicó bien lo que eran estas ciudades de refugio, explicó la maestra Carmen Teresa. Aquí vamos a hablar por encima solamente. Dice que el Señor Moisés apartó 3 ciudades a este lado del Jordán, del nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él nunca, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Dice, va a ser en el desierto, en tierra, en esta llanura, para los rubenitas, Ramot en Galaad para los gaditas, y Golán en Basán para los de Manasés. ¿Cuáles eran el propósito que tenía esta ciudad de refugio? Dice que era para proteger al homicida que hubiera matado a alguien sin intención y sin previa enemistad, como lo leímos anteriormente. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros la creación de estas ciudades? Era que nos enseña a nosotros la necesidad de la misericordia, la protección para los que se equivocan en el camino y para los que habían cometido error. O sea, que aquí estas ciudades manifiestan la misericordia del Señor para los que se equivocan, para los que cometen un error. Estas personas que dice que para ciudades de refugio, lo deja claro que es para las personas que cometieron homicidio pero sin intención. Asimismo se manifiesta la misericordia y la gracia del Señor cuando cometemos error, cuando cometemos errores, cuando nos equivocamos, cuando fallamos delante del Señor. Vamos ahora con el episodio 4, vemos allí los 10 mandamientos. Moisés llama a todo Israel, les dijo, eso está en Deuteronomio 5. Allí le hace un recuento de lo que es los mandamientos, dice los estatutos y los decretos que yo te pronuncio hoy. En vuestros oídos aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb y no con nuestros padres. Allí le establece, Moisés les habla de que ese pacto lo hizo el Señor con la nación que estaba allí presente. Entonces dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, como lo vimos anteriormente. El pueblo no quiso escuchar directamente porque tenían temor, tuvieron temor del fuego y no subieron al monte, pero el Eterno les habló al pueblo y le dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De allí nos saca el Señor, nos saca de la esclavitud, nos saca del pecado, nos saca de la tierra de opresión, del sistema del enemigo, y nos norma cómo nosotros debemos vivir una vida delante de él. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen ninguna, que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celosa, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sabemos que esto trae consecuencias espirituales. Cuando entre familias, cuando entre generaciones se sirven a otros dioses, cuando hay idolatría, eso trae consecuencias. Y hay que batallarlo y sacarlo de la familia y las consecuencias que trae esta práctica. Y dice, hago misericordia a millares,
los que guardan mis mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No debemos, que personas que hacen chistes y juegan con el nombre de Jehová, no debemos tomar el nombre del Señor en vano, porque dice que no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Estos son los 10 mandamientos que estoy leyendo acá. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día de reposo a tu Dios. Dice, es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Dice que debemos guardar ese día. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte y brazo extendido de esa tierra de Egipto. Entonces, el séptimo día es día de reposo. El día para guardar, el día del Señor no es el domingo. Aquí dice la palabra del Señor, que es el día séptimo, que es el Shabbat, que nosotros debemos guardar ese día para Él. Esos son estudios aparte que no se pueden dar acá, no se puede porque no podemos, pero sí podemos decir que no es el día que estableció el hombre, Constantino, que el hombre guarde el domingo, que no es el domingo el que se guarda el día de reposo, es el séptimo día, que es el Shabbat. Dice que es reposo. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No debemos decir cosas que no son de nuestro prójimo. No debemos, el hombre no debe, o viceversa. No se debe codiciar la mujer ajena, la mujer del prójimo, ni la casa, ni la tierra, ni su siervo, ni su sierva, no debo codiciar, ¿verdad? Dice, estas palabras las habló el Señor a toda la congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Dice, y no añadió más. Entonces, es importante conocer los 10 mandamientos. Leámoslo. Muchas personas dicen, esa es la ley, esa es para el antiguo pacto. No, aquí dice Pablo, dice que fue escrito. Todo fue escrito para nuestra enseñanza, para las generaciones, para que la pongamos en práctica, para que la obedezcamos. Entonces, continuamos adelante. Buscamos acá en los apuntes, en el episodio número 4, ya vimos los 10 mandamientos. Luego vemos los 10 mandamientos. El episodio número 5, vemos el del capítulo 6 en adelante, dice, conseguimos allí el Shema Israel, dice, un mandamiento supremo. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos estos estatutos y tus mandamientos. Cuando nosotros guardamos los estatutos y los mandamientos, cuando los escuchamos, cuando nos exponemos a que nos enseñen con la Torah y ponemos por obra, dice que estamos aprendiendo a tener temor de Jehová. Porque hay personas que son capaces de hacer cosas que nosotros decimos, wow, ¿cómo esa persona es capaz de hacer esto? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, porque no ha sido instruido, porque no ha leído la palabra, porque no se ha expuesto a escuchar la voz del Eterno. Por eso que estas personas cometen. Y porque a veces hay iniquidades, pecados generacionales, donde hay personas que son como cautivas por espíritus fuertes de las tinieblas, por causa de que han abierto puertas a sus vidas y son capaces de cometer 1001 pecados porque no se han expuesto a la palabra, porque la palabra nos va libertando. Y que nosotros, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, esa palabra nos liberta, nos hace libres, nos saca de la cautividad. Entonces el propósito de esa Torah es para que nosotros tengamos temor del Señor, reverenciemos lo que Dios dice.
cuando voy a cometer algún error o cuando yo voy a hacer algo que yo sé que eso me va a frenar. ¿Por qué? Porque a Dios dice que no debo hacer. Pero si yo lo hago y ya no me importa, entonces yo no tengo temor de Dios. No tengo temor de Dios. Oye, Israel, pues cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, para que te multiplique como el Señor lo ha dicho. Dice, la voluntad del Eterno para su nación y para la humanidad es que nos vaya bien. Que nos vaya bien. Deuteronomio 5, el capítulo 5, verso 33. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Aquí habla del Shema Israel, que es considerada la oración de fe más importante. Vemos aquí el Shema significa escucha, presta atención. El Shema es escuchar activamente, no es solo para los sonidos, que los sonidos entren al oído. Oír es que el sonido entre, pero escuchar es prestar atención, concentrarme, y eso implica hacer lo que se dice, que es la obediencia. Yo escucho ¿para qué? Para obedecer. ¿Ven? La obediencia es inseparable de escuchar. Si yo escucho, es para obedecer. Entonces el Señor le habla del Shema Israel, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Seguimos adelante. En el capítulo 6, el verso 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en todas partes de tu casa, en las puertas. Es importante como el Señor nos manda a que esta palabra la debemos nosotros guardar, escribirla en el camino. Recuerdo que mi mamá escribía en las paredes, escribía en la peinadora, escribía en la puerta de la nevera, escribía en cualquier parte. Mamá buscaba textos y los escribía con el propósito de que nosotros, sus hijos, escucháramos la palabra, y también de ella meditar en esos textos de la palabra del Eterno. Entonces por eso el Señor nos dice que cuando nos levantemos, escuchemos la palabra, que las atarás como señal en nuestra mano, las repetiremos a los hijos, hablar de ellos estando en casa. O sea, la palabra debe estar como un frontal, siempre delante de nosotros. Y una parte importante que no se me puede olvidar antes ya de cerrar, que ya voy a cerrar, dice que la enseñanza de la palabra es una responsabilidad muy grande para los padres, que no deben tener temor los padres de hablarle la palabra a los hijos. Compartí ayer con una vecina, con una amiga, con una hija en el Señor. Dice que los hijos, dice que lo debemos sacar de la tranquilidad de lo que ellos aprendieron antes. Yo recuerdo que esto lo hizo mi mamá conmigo, con nosotros, con mis hermanos. Ella nos enseñaba la verdad, aunque esa verdad iba a remover el piso y nos iba a incomodar. Ella no nos gritó, ella no nos habló duro, una enseñanza con mucho amor, con mucha ternura, y eso quedó en los corazones de sus hijos. Y eso lo dice el Señor, a los padres instruir, aunque como dice acá, sacarlos de la tranquilidad, de lo que aprendieron antes, de que hay cosas del sistema cultural del que nosotros, donde nacimos, y van a haber momentos donde nos vamos a enseñar de que no es esa fiesta, es la fiesta que el Señor dice en su palabra, donde yo me debo regocijar, porque esa fiesta que celebramos de acuerdo al sistema de este mundo llevan a eso, a la perdición, a la idolatría, llevan a corromperse, llevan a la inmoralidad sexual,
En cambio, las fiestas del Señor es lo que nos va a nosotros establecer en su reino, en su gobierno, y que nos van a garantizar la eternidad, porque este mundo es pasajero. Este mundo no es la eternidad. Sabemos que hay una eternidad en él y que el niño debe ser, el joven debe ser instruido. Moverles el piso, incomodarlo. Y está esta palabra en 2 de Samuel 2, 12 al 36, habla de los hijos de Eli, donde ellos no fueron estorbados, donde ellos eran sacerdotes y Eli no los estorbó. Eli no los corrigió, no los enseñó, no les hizo, no les salió al camino para hacerles saber que estaba mal lo que ellos estaban haciendo. Es importante que los hijos se instruyan, que a los hijos se les enseñe y se les diga lo que está mal delante del Señor, sin gritar, simplemente corregir y establecer. En el hogar se establecen normas y se dice, esto no lo vas a hacer aquí en mi casa, porque esta es mi casa, porque aquí gobierno yo soy la persona, si es papá, si es la mamá. Y tú vas a hacer, no te gusta, ahí está la puerta, no te estoy votando porque eres mi hijo, pero aquí se respeta. No podemos permitir que los hijos tengan inmoralidades sexuales dentro del hogar. ¿Por qué? Porque esa es tu casa, porque ese es un ambiente para el Señor, porque tú tienes la Torah, porque tú tienes el conocimiento y no le debes permitir a los hijos que porque es mi hijo, yo le voy a permitir que traiga a su mujer, o la mujer traiga a su hijo aquí y tenga, aunque sea la pareja, pero eso no está bien delante del Señor. O que vayan a cometer o van a formar una fiesta donde aquello no es agradable, no es un compartir, puede ser una torta, puede ser un cumpleaños, pero si aquello se convierte en una rumba y tu casa está siendo un lugar que no es agradable delante del Señor, con personas, con actitudes, con música que no agradan, que contaminan el lugar, entonces tú tienes todo el derecho, el deber de corregir, de hacer saber que está mal. Eso lo podemos aplicar en todos los aspectos que nosotros sabemos lo que está mal delante del Señor. Entonces, vamos ahora con el episodio número 6, con esto cerramos, donde dice que advierte contra la desobediencia, dice en el verso 10, del 6 del 10 en adelante, dice que no debemos olvidar cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo el bien, llenas de cisternas, cavadas que no cavaste, de viñas y olivares que tú no plantaste, luego comas y te sacies. Estas palabras, ok. El episodio 6 advierte contra la desobediencia del Señor. No debemos olvidarnos del Señor en estos momentos de abundancia, donde vemos la provisión. No debemos olvidarnos ni de apartarnos cuando entremos en la tierra prometida y disfrutemos de su riqueza. De no olvidarnos de Jehová nuestro Dios. Llega un momento, en nuestras vidas pasamos por el desierto, pasamos por situaciones donde Él nos prueba, para que Él manifieste su poder, donde Él manifieste su gracia, donde Él manifieste su amor, donde Él manifieste su provisión, su poder. Y llega un momento donde tenemos esa abundancia, como vemos aquí al pueblo de Israel, donde Él les advierte, Moisés en el episodio número, en el 6, donde dice que no debemos desobedecer al Señor, de no olvidarnos de nuestro Padre Celestial, de no olvidarnos de Él, que no debemos olvidarnos de Él. Y entonces, que cuando haya esta abundancia, como iba a ocurrir con el pueblo de la nación de Israel, que ellos iban a tener todo su bien, sus casas, iban a tener sus olivares, iban a tener sus cisternas. Entonces el Señor advierte que Él conoce el corazón de nosotros los seres humanos, de que cuando hay comodidad, donde hay prosperidad, donde hay
riqueza, donde vemos el sustento del Señor, entonces tendemos a ¿qué? A olvidarnos del Señor. Y no debemos olvidarnos del Señor, siempre debemos mantenerlo presente en nuestras vidas. Entonces esta es la exhortación que hay allí. Y luego en Deuteronomio del 7 en adelante, del 1 al 11, el Señor les habla allí a la nación de Israel diciéndoles que son un pueblo escogido. En este capítulo el Eterno instruye a los israelitas a destruir completamente las 7 naciones de la tierra prometida, sus ídolos, ya que eran corruptas y servían de mal ejemplo, llevando a la idolatría. Les dice cero alianza con estas naciones, no deben emparentarse con ella, o sea, no debe entregar sus hijas y sus hijos en matrimonio con esta nación, porque desviarían a los hijos de en pos del Eterno para que sirvan a dioses ajenos. Les ordenó derribar sus altares, a quebrantar sus estatutos, a destruir las imágenes de acera y quemar sus esculturas. ¿Por qué? Porque dice que iban a ser un pueblo, el pueblo del Señor, dice. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Eso está en el capítulo 7, verso 6. Tú eres un pueblo santo a Jehová tu Dios. Te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido para vosotros. Porque vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues a Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando, que los cumplas hoy. Entonces aquí el Señor dice que no porque era una nación especial, no porque era más que otros pueblos, Jehová lo quiso, sino porque nos amó, porque Él amó a la nación, porque Él nos amó, porque amó la nación y porque Él nos ama, y porque Él es fiel, y porque Él juró que Él daría esta tierra. Nosotros somos parte de esa nación que el Señor está levantando, que está despertando, de los que fuimos esparcidos. Somos parte de esa nación que el Señor ha ido permitiendo que volvamos a Él, que volvamos a sus estatutos y a sus mandamientos, y Él se está encargando de que nosotros conozcamos su fidelidad, conozcamos su Torah, su palabra, y también que podamos instruir a otros y podamos a través de la escritura sus ojos puedan ser abiertos y puedan ser despertados y puedan también acercarse al Señor, venir a Él como el Señor lo ha dicho, que conozcamos y que guardemos el pacto, y sabemos que Él guarda el pacto y guarda la misericordia y la fidelidad a los que le aman y los que guardamos sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces es importante esta porción de la Torá. Espero que les haya instruido, que les haya impartido, así como me impartió a mí, como me refrescó en algunas cosas, y en otras cosas el Señor nos va enseñando, nos va permitiendo que nosotros mantengamos vivo esa palabra en nuestros corazones, para nosotros ponerlos en práctica y para poderlos compartir con otros. Entonces, bueno, bendiciones, familia, el Señor les bendiga grandemente, el Señor les guarde, el Señor les proteja, el Señor, el shalom del Padre esté sobre sus corazones, sobre sus vidas, y puedan mantenerse firmes para el Señor y poder cumplir el propósito por el cual el Señor nos permitió conocerle y por el cual Él nos llamó a su reino, a su reino, a su amado reino.
Bueno, bendiciones. Se les ama mucho.